¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Esto es DM Todo Fútbol en una edición más de fin de semana con novedades importantes, novedades interesantes que se han dado en el ámbito deportivo, futbolístico en todo el mundo y como siempre pues con noticias de jugadores colombianos y ecuatorianos que están en el exterior, así como de lo que sucede a nivel de Sudamérica. Para esto, como siempre, saludamos a Carlos Alberto Sánchez. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches para usted y para toda la gente que poco a poco va llegando a la sintonía, aquí a conectarse en este servicio de resumen del fútbol a nivel mundial y especializado en jugadores colombianos y ecuatorianos que han tenido mucha actividad. Claro que no todas las noticias son buenas. Hay jugadores colombianos que han perdido la categoría, sus equipos han descendido. Entonces, mientras otros se han titulado también campeones. Entonces, está de lado y lado. Aquí ya tenemos fecha al menos prevista y tentativa para el regreso del fútbol en nuestro país. Se le empieza a poner un poco de orden a nuestro balompié porque había mucha desorganización, ya empieza a tomar un poco de forma, aunque la pandemia aquí no para. Estamos un promedio por arriba de los 8.000 contagios diarios, de las casi 300 muertes diarias. Entonces es bastante complicado. En este momento estamos llegando, dicen, al pico de la pandemia. Está bastante difícil la situación. Bogotá ha entrado en alerta roja porque están más o menos alrededor de un promedio de 3.000 personas contagiadas diarias y de 100 personas fallecidas. Las unidades de UCI, de cuidados intensivos, están prácticamente que en su tope máximo. Entonces estamos llegando a un momento bastante crítico. Esperemos que todo esto se vaya solucionando para que pueda volver el fútbol y por la salud de todos los colombianos. Sí, lamentablemente la situación acá en el Ecuador pues es muy similar. Los contagios siguen subiendo. También Quito se ha convertido ya en la ciudad con más contagios en el Ecuador, superando a Guayaquil, como lo era hasta hace poco tiempo. Y es una situación, como digo, similar. Las camas en los hospitales están a tope, las unidades de cuidados intensivos de forma similar. Y pese a todo, acá también se está pensando en la posibilidad de reanudar el campeonato. Si bien es cierto, todavía no hay una fecha establecida, eso ya lo hablaremos más adelante, pero se está manejando la situación a pesar de este problema de la pandemia. Pero vamos a entrar, como siempre, con el tema internacional y los dos torneos importantes que se siguen jugando. La Premier League, que terminó su temporada en la fecha número 38. Había 6 compromisos que tenían influencia dentro de la tabla de posiciones para buscar cupos a los torneos internacionales o la zona del descenso, en lo que se refiere a Inglaterra. Por ejemplo, el Arsenal, que derrotó al Watford por 3-2. Con este resultado, el Watford perdió la categoría en el fútbol de Inglaterra. El Chelsea, que superó a Wolverhampton por 2-0, perdón. Chelsea se clasificó para la Champions League, aseguró su cupo como cuarto y lo dejó al Wolverhampton sin posibilidades de llegar a ningún torneo internacional, ni siquiera a la Europa League para el equipo de los Lobos. Crystal Palace y Tottenham empataron a un tanto por bando. Con este resultado, el Tottenham se aseguró al menos la fase previa de la Europa League, el equipo de Mourinho. West Ham y Aston Villa empataron 1-1. Con ese punto se salvó el Aston Villa. El plantel de los villanos lograron salvarse del descenso. También hay que decir que Manchester United superó a Leicester City por 2-0. Con ese resultado, Manchester United volvió a la Champions, el equipo de Solskjaer, y el triunfo de Bournemouth 3-1 sobre el Everton, que no le alcanzó al Bournemouth para salvarse del descenso. Sí, señor. En el Bournemouth pues, estuvo Jefferson Lerma, jugó todo el partido y fue uno de los colombianos que le decía que perdió la categoría, ¿no? Con
este equipo de Inglaterra. En el Tottenham jugó un par de minutos el defensa central colombiano. Jerry Mina, pues en el Everton, pues está lesionado. Eso como el balance de los jugadores colombianos, ¿no? Algunos datos: el Liverpool terminó invicto en condición de local y lleva 3 temporadas haciendo lo mismo. O sea, en las 3 últimas temporadas no ha perdido en su estadio el Liverpool. Del Arsenal se dice que perdió 10 juegos en la liga por tercera temporada consecutiva. El Arsenal perdiendo 10 partidos. Al final fueron 99 puntos, ¿no? No le alcanzó para superar a lo que había hecho el City en la temporada 2016-2017, el equipo campeón, que ganó 32 juegos en la Premier, un récord, o igualó mejor al Manchester City, que lo había hecho en las temporadas 2017-2018 y 2018-2019. Así que con 32 victorias, igualó el Liverpool al Manchester City, que había logrado eso en 2 oportunidades. Y para Verdi, el goleador del Leicester, que terminó con 23 tantos como bota de oro, botín de oro, a los 33 años, es el jugador pues, más veterano en conseguir el título de goleador en la Premier League. Pero bueno, de todas maneras fue importante, aunque no le alcanzó para la Champions. Y mire que el Leicester no tenía al botín de oro desde el año o de la temporada 84-85. No tenían al goleador del campeonato, el Leicester. En esa oportunidad, con 24 goles, el gran goleador inglés Gary Lineker era el que lo había obtenido. Entonces, importante para ellos porque hacía mucho tiempo que no tenían al goleador de la Premier League. De Gea también, ¿no? Tuvo su arco, se dice que completó 113 partidos dejando su arco en 0, aunque para algunos no da seguridad el arquero del Manchester United. Eso así, a grandes largos, el Bournemouth pues pierde la categoría después de 5 años, ¿no? Que había ascendido, y el jugador colombiano Jefferson Lerma, lo decíamos, pues lamentablemente hizo parte del conjunto. Creo que entre Davinson Sánchez, Jerry Mina y Lerma fue su equipo al descenso. Eso, algunos datos. Hay otros de Sterling, que se ha convertido en el primer inglés en marcar 20 goles en una campaña, ¿no? Igualando lo que había hecho Brian Kidd en el año 76-77 con el Manchester City. Y lo de Bruyne, que es el hombre que más tiene asistencias, 20, igualando lo de Thierry Henry en la temporada 2000, 2002, 2003. Y le sacaron también a David Luiz, que este año cometió 5 penas máximas en esta temporada, y fue el de los que más faltas hizo en el área y que le costaron goles a su equipo. Sí, datos realmente interesantes que deja esta Premier League en una edición más. Lo de Liverpool con 39 puntos, que se quedó, como lo dice usted, pues a uno de los 100, y le sacó una diferencia de 18 puntos al segundo, que fue el City, con 81, 18 puntos, y le sacó 33 puntos de diferencia tanto al tercero como al cuarto, porque United y Chelsea finalizaron con 66 puntos los dos. Entonces, hay una enorme distancia entre el campeón y sus inmediatos perseguidores. Creo yo que Watford y Bournemouth, principalmente, hablando de los equipos que descendieron, seguramente algunos jugadores de estos planteles podrán quedarse en la Premier, en algún otro equipo en la siguiente temporada, porque tienen jugadores interesantes. En Watford está, por ejemplo, elementos que de medio campo para adelante le dan un juego interesante, como Diogo, que es un jugador con buenas condiciones. En el Bournemouth, como usted lo decía, el tema de Lerma, que me parece que es un jugador también para jugar en Premier. Entonces, por ahí los veo a estos equipos más para exportar jugadores para la próxima temporada en lo que se refiere a la Premier. Sí, deben tener varias oportunidades. Yo creo que Lerma, con su presentación en este equipo, con los minutos que tuvo, creo que puede estar en la mira de algún jugador de la Premier.
yo creo que podría llegar. Todavía pues es muy rápido como para que hablen de ofertas. Además es un volante de marca que yo creo que hay veces es el último que miran, ¿no? Primero tratan de ver los que hacen los goles. Otra de las noticias en Inglaterra es David Silva, ¿no? El español anunció el retiro del Manchester City después de 10 temporadas. 309 partidos jugó David Silva con 60 goles, 93 asistencias, algo muy importante, y ganó 4 Premier League. Eso como de las noticias. Y lo de Frank Lampard, que también lo están destacando en Inglaterra, porque dice que terminó cuarto en su primera. Es la mejor clasificación para un debutante, desde Frank Clark con el Nottingham Forest en la temporada 94-95. Además lo tiene clasificado a Champions, estuvo hasta octavos de final en la competencia este año, se clasificó a Champions. Además, lo tiene como finalista, ¿no? De la FA Cup, y dicen que eso con la restricción de no haber podido contratar, ¿no? Porque estaban castigados el Chelsea, entonces le dan mucho mérito a Frank Lampard en su primera temporada. Lo que ha podido hacer con el equipo es bastante interesante ellos, y la verdad lo destaca. Ahora es técnico del Chelsea, que en esta Premier League, que a propósito ya tiene fecha tentativa para la próxima temporada, ¿no? Estaría comenzando por el mes de septiembre la Premier League, si es que no me equivoco, los primeros días de septiembre, ¿no? 12 y 13 de septiembre, y posiblemente, pues tentativamente, porque es que con esta situación uno no puede decir ni cuándo empieza ni cuándo termina exactamente como antes, sino tentativamente, y se estaría terminando el 23 de mayo, ¿no? Pero ellos ya han dado entonces fechas de cuándo se reiniciaría la Premier 2020-21. Sí, y en el caso del Chelsea, ya para cerrar el tema de Inglaterra, hay que decir que consiguió una clasificación a Champions esta temporada, pero además ya se está armando de gran manera para la siguiente temporada el equipo de Lampard. La contratación de Timo Werner, la llegada también de el jugador que estaba en el Ajax, Ziyech, el media punta, que también llega, y dicen que está a punto de cerrarse la contratación de Kai Havertz, el jugador alemán que milita en el Bayer Leverkusen. Con estos 3 jugadores, el ataque del conjunto de los Blues sería realmente muy interesante para la próxima temporada, sobre todo en Champions League. Claro, sí, ya le están dando más armas, ¿no? A Lampard, que este año, pues como dicen, pues agarró lo que tenía, pero dicen que hizo mucho, ¿no? Con lo que tenía, porque de todas maneras le dio continuidad a mucho muchacho joven, ¿no? Y de la cantera y todo eso por las restricciones que tenía, y pues la consecución al fin y al cabo terminó con los mismos puntos de. Bueno, y pasando al fútbol italiano, hay que decir que se jugó la fecha número 36. 2 fechas faltan para el cierre de la Liga Italiana. Ya hay un campeón. Hoy la Juventus se aseguró el título tras vencer 2-0 a la Sampdoria, después de que se le había ido alargando la situación para el equipo bianconero por no poder cerrar el título, ni tampoco los resultados que se le daban le ayudaban mucho. Finalmente, tras lo que fue el empate de Atalanta con Milan, también el resultado de la Juventus hoy con goles de Cristiano y Bernardeschi, pues le dio para que el conjunto de la Juventus logre ser el primer equipo en una liga de las campeonas del mundo en ganar 9 títulos consecutivos en lo que se refiere, insisto, a una temporada. 83 puntos para el equipo de la Juventus, y se lleva este certamen a falta de 2 fechas. Hay que decir que por ahora
La pelea por el segundo puesto sigue entre Inter, que tiene 76, Atalanta 75 y la Lazio también con 75. Bastante apretado, sí, por ese segundo puesto. Vamos a ver. Atalanta persigue algunas cosas interesantes. Ciro Immobile mantenerse como goleador. El Inter pues quiere ser segundo porque eso de todas maneras es importante en los campeonatos. Hay que decir que esta me parece que la Juventus fue más por defecto de sus rivales que por tanta virtud de ellos en las últimas jornadas. A este partido hoy llegó el Juventus con una victoria en los últimos 5 partidos, con 2 derrotas, 2 empates, o sea, sumando muy poco, y los rivales, aquellos que decíamos Lazio, Inter y Atalanta, no aprovecharon, y hoy ya pues llegó el momento de gritar campeón, que lo había podido hacer por lo menos 3 fechas antes, pero la verdad fueron partidos que le remontaron después del de Milan, después de ganar 2-0, con Udinese también iba ganando y le remontaron y le terminaron ganando, empató con Atalanta, no sí, siendo menos que el equipo de Bérgamo, pero al final pues él logró empatar, entonces mostró irregularidades, por eso lo de Sarri, yo no sé si esté tan claro para que siga el otro año, porque la gente la verdad está celebrando el título, pero no le gusta cómo ha estado el equipo bianconero en estas últimas jornadas, y la verdad ha dejado muchas dudas, y hoy ya algo, viendo el futuro y más que todo la Champions que se le viene, las lesiones, ¿no? Porque tuvo que hacer 3 cambios por lesiones, Danilo, Dybala sobre todo, un hombre muy importante, y salieron con tocados muscularmente, y eso pues puede incidir un poco en lo de la Champions, ¿no? Que ya se le aproxima el caso de Mbappé, ¿no? Que también tuvo una complicación el francés con el Paris Saint-Germain, ya vamos a hablar de eso. Entonces, esos equipos se pueden resentir. Dybala es un hombre importante, ya le podrá dar descanso esta semana en los 2 partidos que restan, pero de todas maneras el equipo está tocado muscularmente y tendrá que venir la rotación para jugadores como Cristiano, Cuadrado, si pretende seguir en la competencia europea. Sí, lógicamente, teniendo ya el título de campeón en el fútbol italiano, me imagino que estas 2 jornadas les dará descanso a varios jugadores. No sé si en el tema de Cristiano se pueda dar un descanso en las 2 fechas, porque está en el tema la pelea con Ciro Immobile por ser el goleador, pero sí hay otros jugadores que podrían tener su descanso por la parte física, ¿no? Y porque el equipo ya tiene asegurado el título en lo que se refiere a esta temporada. Pero habrá que ver porque se viene la Champions League, y que la Juventus, pese a que ganó la ida, pero tiene que jugar el choque de vuelta todavía de los octavos de final. Sí, claro. Y bueno, yo creo que si Cristiano hoy no hubiera fallado la pena máxima, yo creo que pensaría mucho más en ese título de goleador. Claro que Cristiano no tiene barreras, él quiere ganar todo y sumar y sumar, y más si sabe que Messi fue goleador en España, pues él también quiere ganar el botín de oro en Italia, y él, gente sin techo, ¿no? Que quieren y sumar y sumar y sumar, pero yo creo que para esa competencia, pues no le vendría nada malo un descanso, o al menos jugar pedazos de partido. No sé, bueno, vamos a ver Sarri qué hace. 32 títulos completó Cristiano Ronaldo en su carrera deportiva, de los cuales 13 después de los 30 años. Después de los 30 años, 13 de esos 32, hoy sacaban la comparación con Lionel Messi, que lleva 36. El argentino, todos con argentinos, unos Juegos Olímpicos y un Mundial Sub-20. Lo de Cristiano, pues en Inglaterra, en Portugal, en España, en Italia, 36, 32. Para Juan Guillermo Cuadrado es su 9º título con la Juventus. Ha ganado su 5ª Serie A, ha ganado 3 Copa Italia y una Supercopa de Italia. Para el jugador Juan Guillermo Cuadrado, que creo termina
como el mejor colombiano en Europa de mejor nivel y uno de los mejores de la Juventus en este retorno. Tuvo por ahí un par de partidos que no brilló mucho, pero en otros fue determinante, sobre todo en los primeros partidos del reinicio. Cuadrado fue bastante interesante. Más de 3.000 días, ¿no? Lleva la Juve campeón. 3.003 exactamente hoy lleva siendo campeón en el fútbol italiano desde el año 2012, cuando consiguió ese primer título de estos 9. Recordemos que el Bayern Múnich en este momento tiene 8, ¿no? Y el Lyon tiene 7 como récord, pero en este momento el Bayern Múnich lleva ya 8, desde el 2013 viene siendo campeón de la Bundesliga. Sí, y ahora que justamente habla de esta cuestión, hay que decir un poco cómo han sido las ligas top 5 en relación a los títulos, ¿no? De los últimos 10 años, en los diferentes torneos, en Italia la Juventus ha ganado 9 de los últimos 10 y el otro lo ganó el Milan, ¿no? En Alemania, de los últimos 10, el Bayern ganó 8 y el Dortmund ganó 2. En el torneo de Francia, de los últimos 10, 7 ganó el Paris Saint-Germain, 1 el Mónaco, 1 el Montpellier y 1 el Lille. Ahí, digamos, a pesar del dominio del París, es un poco más dividido, ¿no? Sí. En España, de los últimos 10 títulos, 6 fueron para el Barcelona, 3 para el Real Madrid y 1 para el Atlético. También ha habido un dominio entre el Barça y el Real. Uno solo fue el Atlético. Donde me parece que es lo más dividido de todo es en Inglaterra, donde ha habido mucho cambio en ese sentido. En los últimos 10 años, el Manchester City ha ganado 4 títulos, el Manchester United ha ganado 2, el Chelsea ha ganado 2, Leicester City y ahora el Liverpool justamente cierran esos 10 títulos. Entonces estamos hablando de que, salvo Inglaterra, el resto de torneos importantes tienen casi una hegemonía total de un equipo. Sí, o sea, por ahí 2, en Alemania han ganado 2, en Italia han ganado 2, en España han ganado 3, en Francia han ganado 4, 3 equipos, y en Inglaterra sí han ganado 5 equipos en los últimos 10 años. Al menos sí, un poquito más dividida la cuestión, aunque el Manchester City pues ha ganado 4. Mire que volviendo a lo de Italia, el Atalanta lleva 96 goles y es el mejor registro de los últimos 69 años, a falta de 2 fechas para el equipo que tiene a los 2 colombianos como goleadores, 18 goles para Zapata, para Duván, y 18 para Luis Fernando Muriel. Donnarumma llegó a 201 partidos. Se dice que a esta edad Buffon llevaba 134. O sea que le ha rendido a Donnarumma el arquero del Milan en el arco. De Handanovic se dice que llegó a 476 partidos, el arquero del Inter en la Serie A. Y la Roma marcó 6 goles, esto teniendo en cuenta la jornada anterior, por 3 veces. La última había sido en 1935. Imagínense usted 6 goles en condición de visitante. Lo de Cristiano Ronaldo, bueno, una máquina arrolladora. Otro que batió récord fue Lukaku, que con sus 2 goles, pues están llegando a igualar a jugadores del Inter que en su primera temporada marcaron goles, como fue Ronaldo Nazario, que en la temporada 97-98 anotó 23 goles, pues hoy el belga. Entonces, dicen que de esos 15, de esos 23, 15 han sido como visitante, algo mucho más importante para Lukaku en su palmarés. Así que empieza a abrir y a ponerse también a batir récord de Ronaldo Nazario, que eso ya son palabras mayores, porque Nazario fue un gran jugador y todavía le quedan 2 fechas, ¿no? Lo puede seguir superando y tiene otros récords. Por ejemplo, lleva 29 goles, 23 en Serie A, 2 goles en Champions, 2 goles en la Europa League y 2 goles en Copa de Italia.
Así que es una temporada de 29 goles para Lukaku, que de todas maneras es importante para el goleador, o sea, no ha desafinado con su llegada al Inter, o sea, creo que es de los jugadores que deberían continuar, ¿no? Sí, 36 títulos para Juventus y los que le siguen son el Milan y el Inter de Milán, cada uno con 18. O sea, si se suman esos dos, le darían los que lleva la Juventus. O sea, bastante ventaja la que hay entre la Juventus y los que le siguen. Ya después está el Torino con 6 y bueno, de ahí para abajo, pero de todas maneras importante. Giorgio Chiellini es el único jugador que ha estado en los últimos, estos 9 títulos de la Juventus. Para tener en cuenta el capitán que estaba lesionado, pero es el único que ha participado de los 9 títulos que ha conseguido la Juve en forma consecutiva. Algo importante también para el récord y la hoja de vida de Giorgio Chiellini, el capitán de la Juve. sí, importantes datos. Vale decir que en Italia, si bien falta por definir solo el subcampeón, como decíamos, pero en cuestión de cupos a torneos internacionales está todo definido. Juventus, Inter, Atalanta y Lazio van a jugar la Champions League. Roma, Milan y Napoli jugarán la Europa League, porque hay que decir que el Napoli, como fue campeón de la Copa Italia, tiene el cupo para la Europa League, y Roma y Milan ya no alcanzan al cuarto, que es la Lazio. Entonces van estos 3 equipos para jugar la Europa League. La parte del descenso, Brescia y Spal ya están descendidos, y queda por definirse solamente el último cupo que perderá la categoría, que será entre Lecce y Génova. Uno de los dos se salva y el otro desciende a la Serie B del fútbol italiano. Sí, aunque son 4 puntos, ¿no? A falta de 6 y pues yo lo veo bastante complicado, ¿no? Que Lecce vaya a ganar 2 partidos, la verdad, no lo veo No, partido muy factible. visitará al Udinese, mientras que el Genoa jugará frente al Sassuolo. Entonces, muy factible, yo creo que eso ya va a quedar así. Esperemos a ver, porque si no, Cristian Zapata sería otro jugador colombiano que hay que sumarlo a esa lista de los que han perdido la categoría con sus equipos. Mire que hoy el récord de mayor número de goles en la Serie A lo tiene el Pipita Higuaín. Pero es que con ese triplete de Immobile se le acercó demasiado, porque ya llegó a 34, pero el Pipita Higuaín en la temporada 2015-2016 hizo 36 con el Napoli. Así que lo tiene a 2 goles. Cristiano pues llegó a 31, eh, pero ya vamos a ver si Immobile pues logra hacer ese par de goles o otros 3 para superar a Higuaín, que también le sacan su hoja de vida y tiene 3 Ligas de España, 3 Supercopas de España, una Copa del Rey, 3 Serie A, 3 Copa de Italia, una Supercopa de Italia, una Europa League, 121 goles, mire, y marcó con el Real Madrid, 92 con el Napoli y lleva 63 con la Juve. Muchos lo critican, pero yo creo que hay veces todo por su presentación con la selección argentina, ¿no? Y aquel mundial de Brasil, ¿no? Pero es un hombre que tiene una hoja de vida y una cantidad de goles y interesantísima, Gonzalo Higuaín, el jugador argentino. Sí, definitivamente. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en más, porque se habla que justamente la salida de Higuaín de la Juventus podría ser lo que desemboque en la llegada de Duván Zapata para la siguiente temporada. Volvió el fútbol en Francia, el fútbol de torneo oficial me refiero, y es que se jugó la Copa de Francia con la final en donde el Paris Saint-Germain superó al Saint-Étienne por 1-0. El gol lo marcó Neymar. Si bien creo que era un resultado esperado el título del Paris Saint-Germain, más allá de esto, lo que queda para analizar es la lesión de Mbappé, el jugador francés, en un partido que se vio en donde Saint-Étienne entró mucho a golpear, mucho a jugar agresivamente y terminó saliendo Mbappé lesionado. Dicen que no es algo de gravedad, pero que podría no llegar al primer partido de la Champions frente al Atalanta.
Sí, es un esguince, ¿no? Un esguince de tobillo, lo que ha padecido Kylian Mbappé en una jugada bastante fuerte y se ven las imágenes cómo se le dobla su pie y la verdad yo creo que al salir de muletas, claro que lo deben tener ahí en, entre algodones a Kylian Mbappé, a ver si logra llegar a ese partido, ¿no? Se perderá, eso sí, la final de la Copa, ¿no? De la Copa Liga, que la jugará frente al Lyon el próximo viernes, de llegar o antes de llegar a jugar con el Atalanta, jugará este compromiso frente al Lyon. El partido frente al Atalanta está para el 12 de agosto, entonces le quedan más o menos unos 15 días mal contados a Kylian Mbappé para poder recuperarse y llegar en condiciones de hacer parte de ese partido de la Champions. Sí, definitivamente. Veamos qué es lo que puede pasar con Mbappé, que sería un sensible para el conjunto parisino en la Champions si no llega a estar para ese encuentro. Otro torneo que terminó en Europa fue el torneo portugués. El fútbol de Portugal terminó también en lo que se refiere a esta temporada. El Porto, como ya se sabía, el campeón. Benfica terminó en el segundo puesto, superó al Sporting de Lisboa 2-1 en la última jornada. Con eso el Benfica clasificó a la fase previa de la Champions League y estará pues buscando llegar a la fase de grupos del máximo torneo a nivel de Europa. El Braga termina en el tercer puesto. Sporting de Lisboa, donde se encuentra el ecuatoriano Gonzalo Plata, jugará la fase de clasificación de la UEFA Europa League, lo mismo que el Río Ave. Sorprende este equipo del Río Ave, que estará peleando también la fase de clasificación de la UEFA Europa League en Portugal. De los colombianos, pues ya se habían titulado campeones con el Porto, Luis Díaz y Mateus Uribe. Mateus Uribe hizo gol en esta última jornada del fin de semana, pero 5 minutos después, un par de minutos después del gol, no pudo seguir, tiene problemas en una de sus rodillas, aún no se ha dado un dictamen definitivo de qué tiene el volante colombiano. Luis Díaz también, el delantero que quería marcar un gol más para terminar con una buena cantidad de goles y superar por ahí un récord en el Porto. Jackson Martínez, el portominense, jugó 86 minutos, pero su equipo se fue al descenso. En el Belenenses estuvo Mateo Casierra, otro colombiano, los 90 minutos, y no hizo gol, sino apenas jugó los 90 minutos. Marlon Moreno, compañero de Jackson Martínez, no fue convocado, es otro de los jugadores, como lo decíamos, que engrosa la lista de aquellos que han perdido la categoría. Como lo decía hace un instante, hay varios que lamentablemente se han ido al descenso con sus escuadras. Sí, y hablando de jugadores ecuatorianos, eso le pasó a Arturo Mina en Turquía. Hemos hablado de su equipo, el Yeni Malatyaspor, que venía peleando por salvar la categoría. Finalmente no pudo hacerlo el equipo turco y cayó en condición de local en la última fecha 0-1 con el Gasisehir. Arturo Mina estuvo los 90 minutos, pero esto pues produjo el descenso de su equipo a la segunda división del fútbol turco, ya tras la última jornada, así que perdió la categoría el equipo donde milita el zaguero ecuatoriano. Como se sabía también, el Başakşehir se coronó campeón del fútbol turco por primera vez, un equipo relativamente nuevo. Veía una historia en Twitter acerca de este equipo que tiene mucha relación con el tema del gobierno local. Este equipo del Başakşehir, que es nuevo allá en Turquía, como decía, clasificado para la Champions. Trabzonspor fue el segundo, se clasificó para la fase previa de la Champions League. Besiktas terminó en el tercer lugar, junto con el Sivasspor, ambos van para la Europa League. Los dos equipos se quedan para el segundo torneo en importancia en Europa. En el descenso, junto al Yeni, se fueron equipos como el Ankara Gucu y el Kayserispor.
Sí, de los colombianos, a ver, el Denilispor salvó la categoría, ahí juega Hugo Rodallega, hay dos colombianos, Hugo Rodallega, que fue titular, jugó 75 minutos y fue reemplazado por Óscar Estupiñán, el otro colombiano. Uno de los objetivos era mantenerse en la primera división y lo hicieron. Lo de Falcao García, hay mucha discusión y no es tan a gusto, parece la afición, que con el desempeño de Falcao García, a pesar de los 10 goles, pero dicen que gana, que mucho tiempo lesionado, así que está en veremos al Galatasaray de Mario Mandzukic. Entonces, uno diría que ese es el que tiene para pelear el puesto con Falcao. No sabemos si Falcao se vaya a quedar. Todo pareciera indicar que sí, pero ya se habla, están mencionando a Mandzukic como posible refuerzo del Galatasaray para la próxima temporada en el fútbol de turco. De otro colombiano que volvió a ser campeón fue Wilmar Barrios con el Zenit, ha ganado la Copa de Rusia y han hecho el doblete. Y ahí está el jugador colombiano que fue una de las figuras de su equipo en esta temporada en la consecución de estos dos títulos. Sí, veía unas estadísticas acerca del jugador Wilmar Barrios y decía que es el jugador con mayor porcentaje de pases y mayor porcentaje de recuperaciones de pelota en el fútbol ruso. Sí. Un hombre importante y más o menos es lo que ha mostrado siempre la selección Colombia, un hombre que es muy seguro a la hora de marcar, ganando los duelos hombre a hombre y, como usted dice, entregando bien la pelota y siendo un hombre importante. Allá fue vital y es una de las figuras del equipo, el eje del equipo en esa zona medular del Zenit de San Petersburgo. Sí, definitivamente. En Estados Unidos continúa el torneo que lo llamaron MLS is Back, el torneo de la Major League Soccer que retornó ya a la actividad. En cuestión de jugadores ecuatorianos, hay que decir que el Orlando City venció 1-0 al Montreal Impact. En el Orlando City estuvo Jackson Méndez, el volante de contención ecuatoriano, jugó hasta el minuto 83. Su equipo con esto clasificó a la siguiente instancia del torneo. Philadelphia Union venció 1-0 a New England Revolution. En el equipo de New England, que quedó al margen del torneo, jugó todo el partido Cristian Penilla, también ecuatoriano, en este plantel. Esto en lo que se refiere a ecuatorianos en Estados Unidos. En el mismo Orlando City estuvo Andrés Perea, jugador colombiano, jugó 75 minutos, mientras que Santiago Patiño, otro colombiano en este mismo equipo, fue emergente. Esos son los que tuvieron actividad entre sábado y domingo en la MLS, que debe estar por iniciar partidos a esta hora que nosotros estamos, se deben estar iniciando algunos compromisos. Le cuento que han regresado los jugadores colombianos de River Plate, Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal y Juan Fernando Quintero a territorio argentino, los tres con ofertas de Europa. Vamos a ver qué pasa, si se marchan nuevamente al viejo continente o se mantienen en River, a ver qué piensa Gallardo, qué piensa la directiva de River, pero son tres hombres importantes y los tres se dicen con posibilidades de ir a Europa. Según se habló hace unos días en la cadena ESPN, el periodista que es el que está cercano al entorno de River, decía que Gallardo no iba a dejar la salida ni de Santos Borré, ni del jugador colombiano, se me escapa el nombre, porque Carrascal, Quintero. Quintero, porque Carrascal sí iban a aceptar posibles opciones, pero de préstamo con Carrascal. Pero Quintero y Santos Borré eran intransferibles. Bueno, sí, aquí se maneja eso, entonces vamos a ver qué sucede. En Brasil, el cuento de colombianos, hoy Santiago Trelle fue suplente
en el triunfo del Sao Paulo como visitante, mientras que Fernando Uribe fue expulsado en la victoria del Santos. Los dos jugadores colombianos que tuvieron actividad en el día de hoy en Brasil, que también pues ya ha reiniciado labores en el balompié. Sí, hay que decir también para los ecuatorianos en Brasil, digamos, una buena y una mala. En Sao Paulo no estuvo ni en la banca de suplentes Robert Arboleda, el zaguero central no participó del compromiso. Buena, en cambio, fue que en el empate de Atlético Mineiro 1-1 ante el América de Minas Gerais, debutó el volante Alan Franco, que como decíamos días atrás fue transferido desde Independiente del Valle, ingresó ya y debutó en su equipo al minuto 57 en este empate 1-1. Así que habrá que ver de aquí en más cómo le va al volante joven ecuatoriano que hizo su debut en Brasil. Yendo a México, se está jugando ya el torneo mexicano que dio inicio en este fin de semana con mucha actividad para jugadores ecuatorianos, como ha sido costumbre. Jugadores de acá pues han ido hacia México en mucha cantidad y hay que decir que Tigres, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, venció como visitante 3-0 a Necaxa. En Tigres estuvo en la banca de suplentes Jefferson Sierra, volante de contención ecuatoriano, no participó del compromiso pero fue tomado en cuenta. Chivas y León empataron 0-0. En León jugó todo el partido Ángel Mena, el delantero ecuatoriano. Tijuana y Atlas jugaron también. Triunfo de Tijuana 3-1 sobre el conjunto de Atlas. Miller Bolaños fue uno de los más importantes, ya que jugó los 90 minutos, marcó un gol y además dio una asistencia para el triunfo de su equipo. Cruz Azul venció a Santos 2-0. Estuvo Jonathan Borja, el volante ecuatoriano, como suplente en el Cruz Azul. Félix Torres fue titular en Santos, el zaguero central. Y por último, Pumas venció a Querétaro 3-2. Jonathan Betancourt fue titular en el conjunto de Querétaro los 45 primeros minutos. Así que mucha actividad de jugadores ecuatorianos en el fútbol mexicano. Claro que sí, colombianos también. Tenemos 25 colombianos en 12 equipos en el fútbol de México. Podemos hacer una selección allá perfectamente para jugar una eliminatoria. Mire, en Tigres, que como usted lo decía, le ganó 3-0 al Necaxa, estuvieron Francisco Mesa y Luis Quiñones jugando todo el partido. Y Rodríguez. En el León, que empató, estuvieron William Tecillo, Jairo Moreno y Steven Barreiro, titulares. Andrés Mosquera Guardia estuvo como emergente. Camilo Vargas, el arquero, fue titular del Atlas en la derrota 3-1. Y en el Tijuana, que ganó 3-1, estuvieron Fabián Castillo y Kevin Balanta como titulares, e ingresó en el minuto 72 Cristian Rivera. Y Alex Castro fue suplente, venía siendo titular del Cruz Azul, pero esta vez fue suplente cuando le ganaron 2-0 al Santos de Torreón, partido que a propósito se vio aquí en la televisión colombiana porque un canal compró los derechos para transmitir el fútbol mexicano, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores colombianos que actúan en esta liga centroamericana. Sí, definitivamente muchos jugadores de Sudamérica en general que están en el fútbol de México. En Inglaterra, pero en cambio comenzaron los partidos de los playoffs para mantener la categoría y tratar de subir los equipos que se clasificaron a esa parte del torneo, los playoffs de la Premier y la Championship. Uno de ellos fue el compromiso en donde el Swansea venció 1-0 al Brentford. En este compromiso, el ecuatoriano Joel Valencia ingresó al minuto 85 en el Brentford. La derrota de su equipo en el choque de ida, que jugará el miércoles la vuelta, jugará el día miércoles, y ahí se sabrá si el Brentford puede ascender a la Premier o se mantiene, pues, o se mantiene en lo que se refiere al torneo de segunda división. También mañana Cardiff se enfrenta al Fulham. Hay que decir que será el otro compromiso donde estos equipos intentarán buscar ese ascenso.
Bueno, de otros colombianos, en Corea, en el Shanghái Setua, jugó Giovanni Moreno, 55 minutos, perdieron 2-0. En la segunda división en Japón, Víctor Ibarbo con el Baren Nagasaki, jugó 66 minutos, el volante colombiano. En Paraguay, donde también hay ya actividad futbolera, Kevin Serna ingresó en el Sportivo Luqueño, lo mismo que Jeiber Murillo, aunque este fue suplente. El Sportivo Luqueño ganó. Y Olimpia, que acaba de ganar 4-0, tuvo a los defensas cerca de los 90 minutos, le ganaron 4-0 Paraguaya de fútbol. Y otras novedades, Juan Guillermo, Juan Hernández, el Cucho Hernández, se despidió del Mallorca, equipo que perdió la categoría, pero sus derechos deportivos pertenecen a otra institución. Se habla de que James Rodríguez tiene una oferta importante del Manchester United, que estaría dispuesto a pagar 25 millones de euros por los servicios del jugador colombiano, que pues ya sabemos no seguirá en el fútbol de el Real Madrid. Y el Lille se dice que tiene prácticamente acordado la llegada de Alfredo Morelos, o sea, ya hay arreglo entre el equipo francés y el delantero colombiano. Ahora falta que arreglen entre los clubes. Hay que decir que ha marcado 77 goles en 137 partidos. El atacante colombiano llega con un buen nivel del Rangers de Escocia, y el Lille sería entonces su próximo destino o el más cercano para cambiar de liga, que es lo que ha querido Alfredo Morelos en las últimas temporadas. Y vea que le digo lo de los... Le he hablado tanto de los jugadores colombianos que han perdido la categoría. Jefferson Lerma en Inglaterra, Juan Otero y Steven Mendoza la perdieron en Francia, Bernardo Espinosa y el Cucho Hernández en España, y lo que decíamos, Jackson Martínez y Marlon Moreno en Portugal. Esos 7 hasta ahora no son los que tengo contabilizados que han perdido la categoría con sus respectivos equipos. Esperemos a ver qué ocurre de aquí en adelante, si el Genoa, que tiene también a un colombiano, podría entonces también sumarse a esa lista. Y Unai Emery vuelve al fútbol, ¿no? A entrenar al Villarreal, y se va a encontrar con Carlos Vaca, donde ya ganaron 2 veces la Europa League, 2013-2014 y 2014-2015, pero esta vez con el Sevilla, pero se van a volver a encontrar entonces el delantero colombiano con este técnico en el fútbol ibérico. Sí, importantes informaciones en ese sentido. Para cerrar, hablemos un poco de este tema de las federaciones que siguen con estos inconvenientes y el posible arranque de los torneos. Allá en Colombia, pues como hablábamos, hay una fecha tentativa ya para el arranque del torneo, nos decía, y también la situación de la DIMAYOR. ¿Cómo está el tema? A ver, le empiezo. El comité de disciplina, el gobierno le ha pedido a la federación que investigue qué ha pasado con lo de la reventa de la boletería. Entonces, el comité de disciplina de la misma federación va a investigar ese tema. Es ilógico que uno mismo se vaya a investigar, ¿no? O sea, una irregularidad, esas, uno entiende eso, pero que uno mismo, yo me voy a investigar que me robé algo, yo mismo me voy a investigar que soy inocente. O sea, quedar ahí en el aire y que tiene que pasar algo. Ayer se reunió nuevamente, desde el viernes se empezó a reunir la DIMAYOR, la asamblea, decidieron la salida del presidente, una indemnización de 600 millones, uno dice que es el tapabocas más caro en esta época de pandemia que se ha vendido, porque dice que se llevó muchos secretos, muchas cosas, muchos enredos. Entonces, que para no molestar, decidieron callarlo con 600 millones y que el señor Vélez se fuera. Ayer se volvieron a reunir, los clubes decidieron que los torneos van a continuar los que ya habían iniciado en el mes de marzo, o sea, ya no tendremos 2 campeones este año en Colombia, sino apenas 1, porque se va a tratar de terminar el que ya se ha empezado, van 8 fechas, faltarían otras 12 más las finales.
Hay 2 partidos aplazados que se jugarían el 26 de agosto para que el 30 ya se juegue la 9ª fecha. No se ha dicho si en sedes, si van a viajar los equipos o va a haber alguna sede para cuadrangulares, nada de eso, no, porque no se decide eso, solamente que para las finales va a haber no 4 finalistas, sino va a haber 2 cuadrangulares. Los que ganen esos 2 cuadrangulares disputan el título del 2020. Los otros 12 equipos eliminados jugarían 3 cuadrangulares para definir cupos a Copa Sudamericana. Me parece eso increíble porque deberían estar entre los mejores, ¿no?, del torneo y no entre los eliminados. No entiende uno, pero bueno, son contentillos que se dan entre ellos, ¿no? Después empiezan, pero que no ven eso justicia y ellos mismos son los que organizan su campeonato. Va a haber el torneo, se mantiene el promedio para el descenso, va a haber descenso, va a haber torneo de ascenso, el torneo femenino, la Copa Colombia va a mantenerse igual. No sé, no nos han dicho fechas, cómo se van a jugar acá, pero pues esa cantidad de partidos no sé dónde las van a meter entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, a no ser que piensen terminarlo en enero, pero en 4 meses van a tratar de terminar, pero usted sabe que diciembre, bueno, con todo esto uno no sabe qué va a pasar, pero no nos han dado el programa de fechas aún, pero que todo se va a realizar, va a ser uno, sino continuar ese. Eso entonces vamos a ver. Ya hay equipos, siguen llegando contaminados a los equipos, mientras otros van saliendo del COVID, otros van llegando, ya hay más de 80 contagiados en la gran mayoría de equipos, porque han llegado nuevos casos, mientras que otros ya han superado la enfermedad. Entonces vamos a ver, todavía nos queda prácticamente 5 semanas para esa fecha tentativa de reinicio de campeonato. Hay 2 partidos aplazados que se jugarían el 26 de agosto para ya iniciar en el 30 de agosto, entonces iniciar ya el campeonato en forma. Bueno, complicada la situación en todas partes. Acá en el Ecuador, pues el tema, en este momento hay un poco de incertidumbre porque en un principio la Liga Pro había establecido para el 29 de julio la fecha de reinicio del torneo local. Estamos hablando de en 3 días. Sin embargo, obviamente esto no va a ser posible porque el COE nacional, es decir, el Comité de Emergencias, todavía no ha dado un dictamen acerca de cuál es su decisión en torno al regreso o no del fútbol para este año. Se espera, o según hay rumores, se habla de que para el próximo 6 de agosto tal vez sea la fecha en que podría reanudarse el campeonato, pero eso depende del informe pendiente que tiene que dar el COE por un partido que ya se jugó, un amistoso entre Barcelona y Guayaquil City, en la ciudad de Guayaquil, a puertas cerradas, siguiendo todos los protocolos de seguridad, con los exámenes, con todas las pruebas, se hizo. Y si es que el informe del COE es positivo, pues aparentemente darían el visto bueno para que el torneo se pueda reiniciar, insisto, el próximo 6 de agosto. Hay presión de algunos sectores, como el canal que tiene los derechos de televisión, que está presionando para que regrese el torneo. Algunos equipos que por el tema de deudas también quieren que vuelva la actividad. Pero la situación es que, como indicamos, a nivel sanitario siguen subiendo los casos, hay ciudades que están realmente complicadas, se habla incluso de que ciudades como Quito, como Ambato y como Cuenca no podrían recibir los partidos de sus respectivos equipos en caso de que el torneo se reanude, porque los alcaldes de las ciudades no autorizarían la realización de los partidos justamente por la situación. Entonces, se busca, en caso de que se confirme la realización del torneo, que los equipos vayan a jugar a otras ciudades para el torneo. Pero, en fin, volvemos al mismo tema que lo decía usted al final en relación a Colombia. Aquí se jugaron apenas 6 fechas cuando se suspendió el torneo. El torneo en total tiene 30 fechas. Quedan 24, más todo lo que tiene que ver a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y todavía no se sabe qué pasará con la Copa Ecuador. Entonces, hay muchísimas fechas por jugar y poco tiempo para hacerlas hasta fin de año,
Así que la situación también es complicada acá en ese sentido. Sí, igual que acá, ¿no? O sea, los torneos internacionales, que no nos han dado el organigrama, bueno, el América tiene que viajar tal día, o sea que no pueden jugar entre semanas, si es que piensan jugar domingo, miércoles, entonces no pueden jugar los que están en Copa Libertadores son 3 equipos, los en Sudamericana son otros 3, 4 equipos todavía clasificados, entonces van a tener que desplazarse, o sea que no van a jugar entre semanas. Ahora, aquí todavía no hay vuelos, ¿no? Aquí no se han abierto los aeropuertos. Entonces, uno no sabe, no se explica uno cómo van a hacer si, y lo que usted dice, los alcaldes aquí por ahora dicen, bueno, en agosto, esperemos a ver cómo llega en ese momento. Donde esto aquí esté muy complicado, yo creo que aquí en Bogotá tampoco, porque aquí es la ciudad, lo que es Bogotá es la ciudad con más número de contagios y de muertos en este momento. Es la que está aportando, claro, son 10 millones de habitantes, es lo normal, ¿no? Que sea la ciudad con más número de contagios y estamos ahorita en cuarentena por sectores de la ciudad. Entonces, para tratar de evitar tanto contagio, pero no han mermado, porque en esta pandemia esperemos a ver que en ese momento ya empieza a descender y ya se normalicen y haya vuelo entre las ciudades, y si no, pues va a ser imposible, porque de aquí a Barranquilla, o sea, es un día viajando por tierra, es bastante difícil va a ser. A propósito, usted sí me recordó, el 7 de agosto se va a nombrar al nuevo presidente de la DIMAYOR, ahora quedó uno de los miembros de la entidad como encargado, como para ir, ¿no?, avanzando. Por el 7 de agosto van a nombrar ya presidente en propiedad en la división mayor del fútbol colombiano. Bueno, veamos en qué terminan estas situaciones. Seguramente en los próximos días habrá novedades porque el tiempo apremia y obviamente pues tendrán que tomar decisiones las diferentes autoridades. Con esto llegamos al final en un programa más de DM Todo Fútbol, así que lo dejo en su palabra final, Carlos Alberto. A ver, una noticia. La Federación Colombiana de Fútbol de todas maneras está buscando 2 partidos amistosos en Europa. Es la idea que tiene Carlos Queiroz para jugarlos con pues, los jugadores que están en el viejo continente, aprovechar y que sean en Europa. Vamos a ver, aún no se sabe de posibles rivales, pero la idea es buscar 2 partidos para jugar un par de amistosos, como para ir nuevamente entrando en calor de Selección Colombia con miras a la eliminatoria. Ese es otro tema, ¿no? Eliminatoria desde el mes de octubre, si está planeado, entonces son más fechas que no se van a poder utilizar. O sea, es que es bastante complicado en 4 meses jugar torneos locales, torneos Suramericana, Libertadores, eliminatoria, como usted decía, las Copas de Colombia o Ecuador, y bueno, una cantidad de partidos que uno dice, no sé cómo van a planificar. Ojalá todo salga bien, pero bueno, esa es la idea, 2 partidos en territorio europeo, lo que está buscando la Federación Colombiana de Fútbol para la selección que dirige Carlos Queiroz. Bueno, para topar el tema de la selección ecuatoriana rápidamente acá, como se sabe, Jordi Cruyff ya hace unos días dejó de ser el técnico. Se prevé que en esta semana que viene haya una reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El presidente Francisco Egas indicó que en esa reunión se van a establecer los parámetros para elegir al nuevo técnico de la selección nacional y que también habrá un director deportivo. Entonces, ahí seguramente conoceremos con más detalles quién va a hacerse cargo, y dijo que en la fecha de septiembre, que hay fecha FIFA, fecha para amistosos en septiembre, la selección ecuatoriana con su nuevo técnico va a jugar algún partido amistoso para ir preparando la situación. Entonces, veamos qué es lo que se viene. Con esto llegamos al final. Gracias, Carlos Alberto, y estaremos en alguna otra ocasión durante la semana pues con más novedades. Claro que sí, un abrazo, David, y felicidades para todos. Gracias y muy buenas noches.